bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Theo Ronken, un investigador holandés que ha vivido 26 años en Bolivia, muy comprometido con los pueblos, con la solidaridad con América Latina, ha estado también en Nicaragua y nos acompaña en esta ocasión para profundizar en un tema que yo personalmente lo he mencionado en varias ocasiones pero que para mucha gente es un tema escandaloso, teorías de la conspiración, o simplemente está totalmente fuera del radar. Y tiene que ver, como ustedes están viendo, y así pusimos de golpe, ¿no es cierto?, en la pantalla, tiene que ver con la participación de los nazis, salvados de la Segunda Guerra Mundial por las estructuras que después serían la CIA en su relación con el tráfico de drogas, la formación de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, la organización de las dictaduras militares en todo el cono sur y la organización de la extrema derecha hasta nuestros días. Así es que muchísimas gracias, Teo. Bienvenido. Y saludos a toda la audiencia. Bueno, es un gusto poder charlar sobre este tema que no se habla ya mucho hoy en día, como que sería un tema pasado, pero yo creo que hay asuntos del pasado que nos aguardan lecciones para el hoy y el futuro, ¿no? Bueno, yo creo que la actualidad se está recuperando ahora con lo que está diciendo el propio gobierno de los Estados Unidos. No es la izquierda nomás la que está denunciando lo que ha venido denunciando esto a través de las décadas, sino que ahora no solamente que sale el presidente, el vicepresidente de los Estados Unidos a decir que la USAID directamente estaba traficando opio en Afganistán, sino que adicionalmente hay una cantidad de senadores, para nuestra audiencia, la CSPAN es una cadena de televisión gringa que transmite las sesiones del Senado de los Estados Unidos. Recientemente presenta el senador republicano Scott Perry, acaba de presentar la documentación de cómo la USAID también estuvo involucrado en el financiamiento de los cortacabezas del Estado Islámico, que incluye al presidente actual de Siria, dizque, a Al Qaeda, al Nusra, pero también grupos abiertamente terroristas que supuestamente estaban totalmente lejanos y que eran enemigos públicos de los Estados Unidos, como Boko Haram y otros grupos terroristas en toda el globo. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar eso porque a veces nos cuesta, y a cualquier persona con un corazoncito le cuesta, y poder empatar que los nazis son apoyados por los judíos, que los nazis son apoyados por los Estados Unidos, que Al Qaeda es apoyado por los Estados Unidos, que los extremistas islámicos son apoyados por el Mossad, que el MI6, los británicos, están metidos en todo esto. Y lastimosamente, como estamos viendo ahorita en el escenario internacional, y más aún con la desarchivación, digamos, de lo que dicen que han sido los archivos del asesinato de John F. Kennedy, pues marcan claramente, ¿no es cierto?, que esto ha sido un elemento fundamental para entender la política y la geopolítica. Así es que empecemos por el principio, sobre todo para nuestra joven audiencia. Ubícanos, ¿qué era la Gestapo? ¿Cómo operaba el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuál fue su relación con el negocio de armas y luego de la derrota de Hitler en la participación con las potencias occidentales? Y yo creo que para contextualizar eso, Pedro, es importante comprender que en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial se ha producido una especie de carrera. ¿Quién llegaba primero? Los aliados, ¿no? Dirigidos o comandados desde Estados Unidos, o los rusos, ¿no? El bloque soviético. Y en ese sentido es importante comprender que la inteligencia alemana que había montado Adolf Hitler y su régimen tenía elementos muy importantes para ambas partes, porque, bueno, contaban con mucha información que era muy querido. Esa información la querían tanto los Estados Unidos como
Unión Soviética. Entonces, esa carrera, en verdad, lo que se empujó desde Estados Unidos en los últimos años ya era no únicamente luchar contra los alemanes, sino también luchar por el futuro, el dominio de los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, los agentes de inteligencia del Imperio Alemán, que se estaba queriendo construir, eh, eran buscados desde la inteligencia de Estados Unidos. En ese momento no existía la CIA, ¿no? Se llamaba OSS, la inteligencia de Estados Unidos, que con también las fuerzas militares de Estados Unidos estaban buscando activamente a quienes poder rescatar para su propia reconstrucción de Alemania, se puede decir. Entonces, en ese sentido, hay un alemán importante que se llama Reinhard Gehlen, que manejaba la inteligencia en el imperio de Hitler y después de la Segunda Guerra Mundial se hizo parte de la estructura de inteligencia de Alemania Occidental. Para nuestra Des audiencia, servicios de inteligencia es la famosa Gestapo. sí, pero se volvió obviamente, se tornó en otro nombre, ¿no? Es que no continuó como la Gestapo. Entonces lo que pasó es que los altos militares del imperio de Hitler, en un principio, pues terminaban siendo prisioneros, pero obviamente tenían mucha capacidad de negociación, porque contaban con mucha información, contaban con eh, muchas capacidades para ofrecer a ambas partes, sean los rusos, sean los americanos, ¿no? O los norteamericanos. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos buscó activamente a muchos ex oficiales nazi, ¿no? De la Gestapo o de otros cuerpos, para poder trabajar con ellos en la época postguerra. Yo creo que Yo también quisiera, ese es yo un quisiera elemento, interrumpirte un segundito porque amigos ¿sí? franceses, incluyendo Mélenchon, sugerirían con la documentación, yo no la leí, ellos tenían la documentación, parece que hay bastantes cosas escritas en Francia de la relación de los Estados Unidos con la Gestapo en Francia y de manera particular con Klaus Barbie, protegiéndolo desde antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo no sé desde antes, es posible. En esa época pasaba muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que lo que te estaba diciendo que es los últimos años de la Segunda Guerra Mundial ya se estaba construyendo lo que iba a pasar en los años después. Entonces a mí no me sorprendería que en los últimos años ya habría acuerdos. Y de hecho, los oficiales nazi que no creían ya en una victoria, eh, lo buscaban también, ¿no? Entonces había mucha apertura para negociar otras salidas. Es Entonces yo no sé en el particularmente caso, escandaloso en el caso de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, porque precisamente había asesinado a Jean Moulin, uno de los sí, dirigentes de la resistencia, un héroe muy, muy importante de la resistencia francesa, sí, pero que muy era de los pocos reconocido. de la resistencia que no pertenecían a las redes comunistas porque era vinculado más bien a las redes de los propios Estados Unidos. Y entonces Ya, era todo un escándalo en Francia porque los Estados Unidos habían protegido a alguien que había asesinado, que había torturado de una manera brutal y había asesinado a uno de sus cercanos, digamos, durante la resistencia. en efecto, yo no podría confirmar que esto ya se sabía antes de reclutar a Barbie. Yo no conozco esa información, pero sí sé que en los años después sí se supo exactamente quién era Barbie y sin embargo él recibió
después de la derrota nazi, la protección necesaria para reintegrarse primero en la inteligencia, o sea que hacer trabajos para la inteligencia, la nueva inteligencia alemana que era sostenida desde Estados Unidos y en lo posterior, como pasaba con muchos oficiales, exoficiales de la Gestapo, llevarlas mediante lo que se llamaba la ruta de las ratas a otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que hay otro tema importante para dar contexto a todo esto, porque en las guerras posteriores que se dieron sobre todo en Asia, eh, Camboya, Laos, Vietnam, se continuó también una línea, tú hablabas del tema de las drogas, yo creo que allí es donde eh, se vio una clara interrelación entre agentes de la inteligencia estadounidense y lo que eran sus informantes, o sea, las personas con los que trabajaban para combatir eh, a lo que ellos veían como el peligro rojo, ¿no? En un principio ellos decían, mira, las drogas que están produciéndose eh, vienen de los comunistas chinos, pero en realidad esas drogas los producían justamente los que estaban combatiendo al ejército de Mao, ¿no? A los de El los Kuomintang. Kuomintang. Por si acaso, Sí, para nuestra audiencia, ¿no? Este no es un tema sujeto a opinión. Sun Yat-sen, el dirigente del Kuomintang, que funda la República China en 1911, logra un gran frente nacional que incluye a los que después serán comunistas, a la gente de izquierda que después formará el Partido Comunista, en una gran campaña, digamos, de salvación nacional, porque un tercio de la población adulta, 70 millones de personas eran adictas al opio por las guerras del opio, por el tráfico de opio de la corona británica, para que quede como claro, constancia eso. Y después de que muere Sun Yat-sen, que es muy temprano, se hace cargo de eso Chiang Kai-shek, ¿no? Que después es el dictador en Taiwán. Entonces, Chiang Kai-shek se pasaba diciendo lo mismo que dicen ahora las autoridades en todos los gobiernos corruptos de América Latina, es que es muy difícil, si queremos erradicar, estamos en la guerra en contra de las drogas, pero no se puede erradicar. En 1949 se establece, ganan los comunistas y se establece la República Popular China y en 1950 la Organización Mundial de la Salud establece que ya no hay un problema de drogas en China porque se estableció con un cuidado, se reprimió la droga y se puso a todas las personas adictas, se les dio la atención de salud adecuada. El mismo programa, el general MacArthur, que era el jefe de la ocupación en Japón, se aplicó en Japón, creo que es en el 52, en el 53, y asimismo en un año desapareció el problema de la droga en Japón. en efecto, entonces estos elementos, el tema de cómo se manejaba desde la inteligencia de Estados Unidos las drogas en Asia, desde esas fechas, diciendo que era un peligro rojo, pero en realidad apoyando a los que en efecto estaban manejando el negocio en ese momento del opio y de la heroína. Eso se llegó a cruzar en lo posterior con lo que estamos hablando aquí, que estas fuerzas, yo no estoy diciendo que necesariamente los oficiales nazis se han metido en droga, pero sí esas dos corrientes, estos dos sucesos, se cruzarían y se cruzarían justamente en los años 70 en América Latina. Entonces yo creo que esto es como para dar un contexto a lo que vamos a hablar, ¿no? Creo que hay que volver a la historia ahora nazi para comprender cómo ellos llegaron a América Latina. Adelante. Entonces, bueno, esto ya se ha escrito mucho, ¿no? Sobre esa ruta de las ratas, que ha tenido apoyo de diversos lados y los mismos nazis han sido importantes en organizar esa ruta, pero han tenido apoyo de varias partes, ¿no? Sean eh,
católicos, padres católicos que estaban en Italia, sean otros colaboradores en todas partes. Pero el hecho es que la inteligencia de Estados Unidos jugó un rol muy activo en buscar espacios en América Latina, que era un continente donde se veían más protegidos contra la posible persecución, ¿no? Los exmilitares de los nazis. Entonces, así es donde los diversos oficiales llegaron a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a, eh, a Perú, a Chile y también a Bolivia. En el caso de Klaus Barbie, del que estamos hablando más que todo, él llegó a La Paz en el año 1951 y se retiró a una zona que conocemos aquí como Yungas, al norte de La Paz, y ahí estuvo un buen tiempo sin hacer mucha presencia, ¿no? Sin hacer publicidad, con su familia. Y antes de hacer esto ya había sido rescatado por la inteligencia, por la nueva inteligencia alemana de Alemania Occidental para hacer trabajitos, no trabajos muy sustanciales. eh, y esto fue en la época después del 45 hasta que él eh, viajó a América Latina con su familia en el 51. Mientras tanto, también había una conformación, eh, porque esto es creo que lo que más les ha unido en años posteriores, una conformación de una estructura para la exportación, la venta, el tráfico de armas. Y en esto los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a jugar un rol muy activo y pues yo creo que es más que en el tema de las drogas que estábamos conversando, su reestructuración o la reestructuración de su red en América Latina y en otras partes del mundo eh, se, se pudo dar más que todo en torno al tráfico de armas. Sí, sin duda, yo creo que es importante ubicar antes de que pases a presentarnos uno por uno a los simpáticos caracteres que están en esas fotos. Yo creo que es importante ubicar que la supuesta desnazificación en lo que era la presencia, la extensión de los nazis en Europa y también de los japoneses en Asia fue básicamente un show, ¿no? Es decir, se ajusticiaron a algunos personajes a los que convenían, a otros personajes fundamentales, no solamente que no se los, o se los dices, o se hicieron unas reprensiones absolutamente simbólicas, 5 o 6 años de prisión, gente como Hjalmar Schacht, gente como el ministro de Planificación, se me fue ahorita el nombre, el arquitecto Speer que muy cercanos a los intereses británicos jamás fueron tocados. Pero lo más importante es que una gran cantidad de empresarios y también de militares fueron Mm, protegidos y fueron lavados la cara y algunos como Kurt Waldheim llegó a ser el presidente de Austria, mm, fue auspiciado como secretario general de Naciones Unidas, para no hablar de la cantidad de banqueros como Hermann Abs, que por ejemplo, que era el banquero de Hitler y que en mm, 1953 firma el Tratado de Londres en el que se le perdona la deuda. Se le perdona la deuda a Alemania, no solamente mm, la que venía acarreando desde la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, sino la deuda para el rearmamento nazi que hizo Alemania. O sea, lo que no nos dan el tratamiento que jamás le quisieron dar al sur global, le dieron con todo tipo de facilidades, perdonándole parte del capital, poniéndole un límite del un porcentaje de las exportaciones máximo que tenía que darse como servicio de la deuda, inyecciones de capital frescos en los años malos, etcétera, etcétera. Quien firmó eso del lado alemán fue el banquero personal de Hitler, Hermann Abs. Ustedes pueden googlear y pueden confirmar el mm, asunto. Pero una cantidad de ministros, una cantidad en el sistema judicial, una cantidad de empresarios, de jefes empresariales en Alemania, en Austria, pero también en otros países, incluyendo Francia, la Francia ocupada de Vichy, ocupada y de Vichy,
fueron funcionarios que colaboraron o protagonistas de lo que se estaba dando durante el imperio de Hitler, ¿no? Sí, Pedro, valdría la pena estudiar estas cosas en detalle, ¿no? Porque son lógicas que hoy también se aplican en muchas partes, ¿no? Retomando un momento el tema del tráfico con drogas, siempre cuando tú ves que algunos pagan y otros no, y la pregunta siempre es por qué algunos pagan y quiénes pagan y quiénes no pagan. ¿No? Entonces, el estudiar estas lógicas es importante porque se comprenderá cómo funciona el poder, ¿no? Porque Fundamental. siempre, por ejemplo, ponte un caso se habla mucho de corrupción de funcionarios o de gobiernos, incluso por su involucramiento, por su eh, encubrimiento al tráfico de las drogas. Yo creo que eso tiene que ver mucho con que algunos protagonistas pueden traficar y otros protagonistas no, y eso depende de cuáles relaciones existen, y eso se da en todos los gobiernos. O sea, no es que es algo de ayer, hoy, o se puede erradicar fácilmente. Yo Hay creo que tiene que cortacabezas ver buenos y mucho, cortacabezas malos, como se está viendo claro, en el y caso de siempre, Siria, como se está siempre, viendo con el genocidio en Gaza, ¿no? ya. Y bueno, no se puede no sacrificar a nadie porque la población no lo va a aceptar. Entonces, en el caso de los exoficiales nazi también ha sido así. No se podía dejar a todos libremente, pero se escogía a los más importantes para reconstruir un poder en la Alemania y en Europa y bueno, posteriormente se extendió eso, ¿no? Pero Leo, en un probablemente no principio... conozcas para que veas la actualidad de lo que estás diciendo. Probablemente no estés al tanto de que aquí en el Ecuador ha salido Ujú, una cantidad de evidencia que inclusive la candidata presidencial Luisa González le enrostra, le confronta al presidente de la República el tráfico de cocaína a través de las empresas de su familia. Y al presidente no ujú. le toca otra que decir que sí, es de mi familia. No, no personalmente mío, pero sí es de mi familia. Y no pasa nada. O sea, pero no una Mm, vez, sino reincidentemente, porque aquí hay que aclarar mucho, ¿no? Es decir, una cosa es la gente que se reforma, sean nazis, sean narcotraficantes, sean lo que sea, bueno, cumplan con su pena y se reforman, pero el problema es que la estructura de poder, como muy bien mencionas, de los asesinos, de los genocidas, de los narcotraficantes, en fin, continúan al servicio del poder, mm, continúan claro, delinquiendo, continúan asesinando, continúan matando, continúan robando. Entonces eso yo creo que es muy importante y ese creo que es la clave para entender la lógica, no solamente de la política, sino también de la geopolítica. claro. Y si en algún momento es necesario atacar a un gobierno por su orientación ideológica, siempre se puede usar esas conexiones que tiene, ¿no? Es lo que pasó acá, por ejemplo, con el gobierno de Jaime Paz Zamora, eh, que como cualquier gobierno hay vinculaciones con ciertas partes del tráfico con cocaína. Entonces, en algún momento, siempre hay evidencia que la inteligencia de Estados Unidos, en este caso, ha ido acumulando y en un momento adecuado, para poder hundir una corriente política ideológica, entonces viene con la evidencia y se dice, mira, este gobierno está involucrado con narcotráfico. Entonces, el uso es doble, ¿no? El uso es poder reconstituir un poder después de una derrota en el caso del imperio nazi, por ejemplo. ¿Cómo se puede reconstruir Alemania usando los recursos que tiene? Eh, y en ese caso los oficiales nazis eran muy importantes, sobre todo los que contaban con poder de inteligencia y con conexiones en la fabricación y exportación de armas. Los que contaban con esas experiencias, pues no los iban a perseguir. Entonces los tenían que liberar de persecución y proteger.
Bueno, Entonces, el esto caso pasaba, específico de este fulano, el primero, Reinhard Gehlen, no solamente que fue recuperado y reciclado por los gringos, no sí, solamente por la inteligencia alemana, sino por los gringos, sino que fue toda la estructura de la Gestapo, sobre todo de Alemania Oriental, claro, penetrando bien adentro en la Rusia soviética que acababa de ganar la guerra, sobre todo en Ucrania, en las repúblicas bálticas y con todas sí, las estructuras de subversión que habían dado que permitieron, ¿no es cierto?, seguir haciendo sabotajes, atentados terroristas, bien entrado los años, al punto que Stepan Bandera, un ucronazi, un fascista ucraniano, que los de la Gestapo mismo los metieron preso porque les hacía quedar mal, porque hacía mejor el trabajo que ellos, o sea, matando a cientos de miles de polacos, a cientos de miles de judíos. Seguía viviendo en Múnich hasta 1951, en que fue ajusticiado por un comando conjunto del Mossad y la KGB. Entonces, lo cual, sí, protegido totalmente. Múnich en ese momento, Baviera era un territorio ocupado por los británicos en cooperación con los gringos, ¿no? Después eso forma parte de la República Federal Alemana. Entonces, para que se ubique, ¿no es cierto?, que esto de aquí, y que además Stepan Bandera, para aquellos que no han estado siguiendo el conflicto de Ucrania, es una de las personas adoradas por judíos como Zelensky, por polacos como el actual presidente polaco, ¿no es cierto? Y aplaudidos en el Parlamento canadiense. Ahorita los nuevos billetes de Ucrania tienen la foto de Stepan Bandera y el himno de ah, Stepan Bandera se canta ahora en Ucrania por parte de los gobernantes sionistas en Ucrania. Yo ya, creo que es muy ya, importante subrayar estos temas porque en las narrativas dominantes, en las narrativas oficiales, esto sería un contrasentido. Y por cierto, las claro. tripas se le revuelven a uno, eso es inevitable. Pero así es como funciona Ah, el mundo. y la explicación, como tú bien la das, yo no conocía esa historia, pero sí, siempre pasa por la reconfiguración de poder, ¿no? Entonces, lleva a esas contradicciones que es muy complicado comprender, ¿no? Desde afuera, si no se estudia el tema a profundidad. En el caso de Reinhard Gehlen, él llegó a ser el jefe de la eh, inteligencia alemana por su gran experiencia, sobre todo en el lado este, ¿no?, de Alemania. Entonces, justamente él podía reconfigurar, Te, 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 tenía esa te- capacidad. te insisto, Gehlen fue jefe de la inteligencia alemana después de la derrota de Hitler. Claro, claro, eso quiero decir. Si no me expresé bien, lo corrijo. Pero justamente después lo nombraron en ese cargo y él estuvo muchos años en ese cargo, pero lo nombraron justamente porque en el Imperio Alemán había tenido mucha experiencia en el lado este de Alemania y los estados hacia el este. Entonces él tenía esa gran capacidad de ofrecerles a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en el lado de Estados Unidos, ofrecerles esa capacidad de inteligencia y esa red de inteligencia con la que ya contaba. Entonces, eso es importante, eh, que no es cualquier persona que es rescatada, ¿no? Es una persona que puede negociar su salida de la persecución porque tiene ciertas eh, capacidades que ofrecer a los vencedores, ¿no? Y no son solo ellos, Entonces sino es son toda su red de agentes y de informantes, ¿no? claro, claro, Inclusive en países, ya en toda otros una, países. es toda una estructura que se vuelva a armar después de la derrota nazi, ¿no? Y se vuelva a armar bajo dominio de, obviamente, de los aliados, ¿no? De lo que sería controlado desde Estados Unidos. Y Inglaterra en un principio era importante también, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo Estados Unidos comenzó a tomar control de toda esa red y, y coordinar con los ex nazis el trabajo que iban realizando en Europa y luego también fuera de Europa, ¿no? Entonces ahí entran otros oficiales del imperio nazi. Eh, Aquí no sé si puedes ver
si la audiencia puede ver la diapositiva, Sí, Pedro, sí, está clarito. ¿sí? Bueno, aquí está Otto Skorzeny, que él creó después de la Segunda Guerra Mundial em, una, una empresa de fabricación de armas que se llamaba Alfa. Él se estableció en Madrid y desde Madrid ayudó a Helen a construir como un negocio de fabricación y exportación de armas. Y allí es donde un ex suboficial de Otto Skorzeny, que se llama Gerhard Mertins, se volvió importante porque él, se dice bajo órdenes de Gehlen, eh, fundó una empresa que se llama Merex, en un principio en Suiza, y allí él organizó la exportación de las armas que Skorzeny organizaba su fabricación. Entonces, ese es como un triunvirato, se puede decir, de la eh, fabricación y exportación de armas en todo el mundo. Y la ventaja de las empresas eh, privadas en la fabricación y exportación de armas, que hasta hoy no existen esas empresas ya, pero la ventaja de tenerlo en manos privadas es que puedes exportar también a países donde se prohíbe la exportación de armas, ¿no? Por ejemplo, países que están en problemas por violación a los derechos humanos y que por eso no pueden recibir armas, pues no lo pueden recibir oficialmente desde los estados, porque lo prohíben las convenciones que han firmado esos estados, pero sí lo pueden hacer mediante empresas privadas. Y en eso se metieron esos ex-nazis con su fabricación y exportación de armas, ¿no? Exportaban armas a lugares donde era difícil exportar armas por los Ahora, convenios yo creo que internacionales. de pronto tampoco tienes la referencia que de lo que te voy a contar, de lo que voy a contar a la audiencia, pero esto es fundamental entender que no se trataban de estas personas aisladas, sino que era una estructura Sí, fundamental, al punto que el financiamiento del régimen nazi incluyó a banqueros ujú, judíos, incluyó ujú, a banqueros británicos, incluyó a banqueros de ujú. los Estados Unidos. Así Está es. documentado que el abuelo del último presidente Bush, o sea, el papá del primer presidente Bush, Prescott Bush, fue Ujú, condenado por colaboración con el enemigo. Es decir, hubo un juicio y se le comprobó ujú. documentadamente que había sido Ya. financiador, no solamente en el ascenso de Hitler, sino durante la guerra con el banco Harriman. Todo esto pueden ustedes consultar, por ejemplo, y comprobar en el Internet. Yo creo que es crucial porque el libre, fíjense, la Mm, libertad de expresión, ¿no es cierto? Y la prensa investigativa de los Estados Unidos jamás mencionó eso, ni durante la campaña mm, vicepresidencial con Reagan del primer Bush, ni cuando fue presidente ni cuando fue candidato a la presidencia, ni cuando fue presidente, ni cuando estuvo de candidato a la vicepresidencia, a la presidencia su hijo ni en las campañas de sus otros hijos, como Jeb Bush, que fue gobernador de Florida. Pero más importante tal vez que eso, y directamente relacionado con las revelaciones que empiezan más bien a confirmarse, ¿no? Que yo creo que es una especie de striptease que muestran solamente lo que quieren mostrar, eso si es que no se inventan algunas cosas con esto de los archivos de John F. mm, Kennedy. Es el que formaría la CIA, el que le daría forma a la CIA, que en buena parte recogía lo de la OSS que mencionaba Teo, pero que en otra parte estaba opuesta a esos sectores, porque eran sectores más bien directamente mm, controlados por los británicos. Yo tuve de profesor al famoso economista Walt Whitman Rostow, y él nos contó, porque él fue uno de los mm, reclutados de los años 30, fue parte de The Bright ¿cómo es? The Best and the Brightest, ¿no? Que fueron reclutados por los británicos para después formar ujú, así. Nos contó así abiertamente en clase. Pero bueno, el punto es que la clave de mm, esta situación es la familia Dulles. John Foster Dulles y Allen Dulles, el uno pasa a constituir ah, la CIA, es ya, el ya. primer director de la CIA, y el otro es secretario de Estado.
durante el gobierno de Dwight Eisenhower. Y precisamente uno de los fulanos Ujú, que constituye la comisión de revisión del asesinato de Kennedy era el que fue despedido de la CIA por John F. Kennedy, para que tengan ustedes claro. ujú, ¿Desde dónde operaban ellos? Desde Suiza, en una relación directa con los negocios de los nazis, con el financiamiento de los nazis, con el lavado de dinero de los nazis que incluía al Banco de Basilea. Hay un libro que valdría la pena que lo tengan presente a nuestra audiencia de Adam Lebor. Se llama, creo que solamente está en inglés, la Torre de Basilea. En lugar de la Torre de Babel es la Torre de Basel, the Tower of Basel. Entonces allí está toda esa información súper documentada, ¿no es cierto? Pero ujú. incluye entre la red de estos financistas que estaban con un pie en ambos lados, porque esto fue durante no solamente durante el financiamiento, sino durante la ascensión, sino durante toda la guerra, es el papá de Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial de Davos, para que vean ustedes Ujú. qué tanto se extienden los tentáculos de este pulpo, ¿no? Disculpa una Bien, cuñita tan larga. no, lo tienes bien presente, Pedro, está bien. Em, sí, me gustaría entrar, pero no tengo yo los datos ya tan presentes. Este tema lo estudié hace más de 10 años, pero en la Primera Guerra Mundial también, después como Alemania quedó en bancarrota completa, em, también en el firmado de la paz de la Primera Guerra Mundial, me acuerdo que habían dos hermanos banqueros que participaron en la confección de ese acuerdo, ¿no? Uno desde Warburg, Estados Unidos y otro desde Warburg. Alemania. ¿Tú te acuerdas? Claro, claro. En Estados Unidos se pronuncia Paul Warburg, y cuyo hijo fue asesor directo de Franklin Delano Roosevelt. Ya, yo no me acuerdo ya los Y nombres, pero en Alemania era Max Warburg, se pronuncia ya, Warburg, que es la pronunciación original. sí, Es un grupo de banqueros muy cercanos a Kuhn Loeb and Company, es una firma de mm, abogados y de banqueros muy importantes y muy cercanos también a la banca Rothschild. Max Warburg fue del interesante, ya. directorio del Banco Central Alemán durante el gobierno de Hitler. Por favor, todo esto pueden. Yo sé que todo lo que estamos diciendo aquí con Teo es absolutamente increíble y a todo el mundo se le debe estar revolviendo las tripas de lo que decimos. Así es que tómese una Sí, agüita cuando, de Toron Hill y vaya y confirme, no nos crea nada de lo que decimos. Max Warburg fue el aliado de Hitler, el banquero que financió, pero que además fue miembro del directorio, colaboró durante todo el tiempo, una de las figuras principales del gobierno de Hitler, hasta que en 1938 le llevaron al campo de concentración. Así de triste la cosa. Y su hermano, sí, para que vean la importancia, es uno de los arquitectos de la fundación de la Reserva Federal en los Estados Unidos en ujú. 1913 y uno de los asesores fundamentales, uno de los impulsores y de los asesores fundamentales de la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y lo que quiero rescatar de esto, Pedro, es que así se explica que en una guerra los banqueros pueden llegar a financiar tanto un lado como el otro Claro. lado. Entonces es una industria armamentista que se apoya en las guerras para crecer y los bancos con ellos, ¿no? Obviamente. Entonces son cosas creo que hoy día no se han cambiado mucho, pero obviamente los detalles cambian con el tiempo y por eso es tan importante estudiar esa historia, porque son lógicas del poder que se Y más aún mantienen a ahora que través. hay nuevamente hay ruido de sables, ¿no es cierto? Porque hay poderosos intereses financieros Claro, usando a ambos lados del conflicto. claro, yo que soy europeo, sí me preocupa mucho el que en estos tiempos es muy difícil contrarrestar ya el nuevo impulso armamentista en Europa, porque las poblaciones aparentemente respaldan por temor, ¿no? Por temor a, bueno, en el caso de Europa Occidental, a Putin y los rusos, y mientras que si tú ves el estado del armamento en este momento de Europa frente a Rusia, pues Europa tiene 4 veces más capacidad que Rusia.
Entonces, esta información, pues, de alguna manera desaparece, ¿no? En las noticias y solo hay un impulso al rearmamento, ¿no? En este momento es espantoso en Europa. Bueno, esto estamos ya No, es divagando un fundamental. poco. Yo creo que es fundamental para nuestra audiencia hilar que esto de aquí no es solamente la historia, no es un problema de Claro, erudición respecto al pasado, sino que es absolutamente presente. claro, y este es el valor, ¿no? De estudiar la historia y aunque nuestra mente tienda a olvidar, es importante volver a rescatar esas cosas justamente, ¿no? Antes de que Quizás termine, vemos un rato. fuentes respecto a lo de que pueden encontrar en el internet respecto a, a la familia Barbour, Ron Chernow tiene un libro absolutamente, es casi un panegírico, es casi una hagiografía de la familia Barbour, pero no puede tapar el sol con un solo dedo y tiene que admitir todo lo que hemos estado comentando. Ya, ya, muy bien. Em, Podemos retomar quizás un momento qué pasa con esa red de distribución de armas que expliqué que montaron estas tres personas con sus redes, obviamente, en la época posguerra, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo hago para seguir? Simplemente aprieto. ¿Sí? ¿Cómo hago para Con la cambiar? flechita para abajo o page down. Page down. No funciona. Entonces la flechita, a ver, ¿Cómo hago? Es que estoy con pantalla. ahí está, Aquí estás. Ya, ya. ahí está. Bueno, aquí hay algunos de los oficiales nazi en esta figura que no son obviamente todas, ¿no? Son solo cuatro que he seleccionado porque ellos cuatro fueron importantes justamente en la posterior distribución o rearticulación de una exportación de armas donde América Latina comenzó a jugar un rol importante. Entonces, aquí tenemos desde la izquierda hacia abajo a la derecha, tenemos Fritz Schwendt, que llegó a Lima, a Perú, y ahí vivió, se hizo muy amigo de Klaus Barbie, que llegó a Bolivia, como ya hemos dicho, Walter Rauff, que estaba en Chile, y Hans Rudel, que era una persona muy famosa en el imperio de Hitler porque era como un héroe de la aviación, ¿no? Y él llegó a Paraguay y Argentina, estaba entre los dos países. ¿Y qué llegaron a hacer allí? Yo creo que el tema de las armas fue un tema importante, pero aparte de esto, también comenzaron a asesorar con el tiempo, quizás no de inmediato, comenzaron a asesorar a una parte de los militares que estaban en afanes de tomar el poder en sus países, ¿no? Porque no estaban, todos estaban un poco con la preocupación del peligro rojo, ¿no? Había como después de la Segunda Guerra Mundial en buena parte del mundo occidental, había un temor a que países donde medianamente, eh, donde llegaban a sentarse gobiernos medianamente progresistas, ya los llamaban comunistas y los buscaban su vinculación con, sea con Rusia, sea con China. Y entonces, para contrarrestar esto, se levantaban grupos de militares en todos estos países. Y en el último, quizás puedo mostrar un ratito la siguiente diapositiva. Yo creo que la subsiguiente, una más voy a poner. Mire, si vemos la situación del 1978, aquí está el mapa de Centroamérica, Caribe y Sudamérica y toda la parte marcada en gris, en plomo oscuro, eh, eran dictaduras militares en este año 1978. Entonces, en esto jugaron un rol, en llegar a esta situación, jugaron un rol muy importante los oficiales nazi que estaba yo mostrando aquí.
y sus redes no eran esas cuatro figuras, ¿no? Eran toda una construcción, pero ellos cuatro eran muy importantes en sus respectivos países en Mira, Teo, asesorar. justo esta misma semana entrevisté a un historiador ecuatoriano, Juan Pazimiño, y él hacía referencia a las redes de cooperación, de colaboración nazi, inclusive desde antes de la Segunda Guerra Mundial, que incluye a familias alemanas que fueron injustamente reprimidas, fueron Interesante, sí. violados sus derechos humanos, porque muchachos, hijos, mujeres probablemente no tenían nada que ver, simplemente por ser alemanes, pero aparece, ¿no es cierto?, ya una red la publica la CIA en su momento, de colaboradores nazis confirmados, y parte de eso incluye la colonia Dignidad en Chile, ¿no? Entonces yo creo que es Ujú. importante ubicar que ya habían estructuras acá de gente de extrema derecha, sobre todo hispanistas, falangistas en toda América Latina, que estaban en una posición de absoluta beligerancia en contra de cualquier movimiento progresista, en contra de cualquier movimiento inclusive liberal, en contra de la conspiración judeo-masónica y todas esos cuentos, ¿no es cierto?, que marcaban ya una estructura. Sobre esas estructuras yo me permitiría mencionar que conjuntamente con los alemanes que vinieron o los nazis que vinieron como estructuras, ¿no? No eran solamente personajes, sino eran estructuras completas que venían a coordinar las estructuras locales. Vinieron también familias enteras, de estructuras paramilitares enteras, sobre todo de gente como de los ucronazis, es decir, de estos sectores que estaban inclusive más extremistas que los propios de la Gestapo en Ucrania, en los países bálticos y en Croacia, los Ustasha, ¿no? Mm. Entonces, buena parte de ellos se asientan como hacendados en Bolivia, Paraguay, Brasil y el norte de Argentina. Y hay algo interesante porque en un principio puede haber sido una fuga, ¿no? Una protección para no ser perseguidos. Pero si tú ves los años 60 y después los 70 igual, Europa se volvió una tierra poco fértil para el impulso neonazi, se puede decir. Había muchas cosas que contaban en su revés, ¿no? Había grupos que no se sentían ya a gusto con lo que estaba pasando en Europa, que se dio la revolución de las rosas, creo que se llamaba De en los claveles Portugal, en Portugal, de los claveles, disculpe, ves que ahí mi memoria me falla a menudo. 1974. Sí, sí, entonces, y entonces de a poco buscaban otros territorios para rearticular. Y entonces no es casual que en algún momento buscaban a América Latina como una alternativa para rearticular un impulso neofascista, se puede llamar, donde diversos grupos comenzaban a articularse y obviamente estos exponentes del anterior Reich de Alemania también conectaban con ese impulso. Ahora, otra cosa que me Y, contó, esto me contó un querido amigo médico paraguayo que fue embajador un poco tiempo porque murió en funciones, embajador de Paraguay en Argentina bajo el gobierno de Lugo. Él me contaba que Barbie estuvo en Paraguay, Barbie estuvo en Argentina, y que tuvo relación con sectores de la mafia corsicana. Vos decías que ujú, empezó la ya, relación con la droga en los años 70. Él hacía referencia a operativos que eran conocidos, que salían inclusive en los periódicos, porque hubieron muertos, heridos, ya, y el tráfico, ¿no? Las redes, en los años 60 y que ya en Paraguay. estos de la mafia corsicana, que estaban involucrados en esta cuestión, se jactaban ellos mismos de haber participado en el atentado en contra de Gaulle en Francia y en contra de John Mm. F. Kennedy en los Estados Unidos. Imagínate los niveles de... Y en un programa que también lo grabamos en estos días con Ricardo Soberón, contaba de que también Klaus Barbie operó en Perú. Sí,
Él se escondió un tiempo en Perú, pero volviendo al tema de Paraguay, esa conexión de lo que llamaban la conexión francesa, ¿no? En esa Exacto. época La para película a transportar. propósito del recientemente fallecido Jen Hackman, una recomendación sobre Ah, todo para sí, 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 nuestros jóvenes de la audiencia. sí, 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 muy buen actor. Y en esa película obtuvo un premio, ¿no? Que por su participación. Bueno, la conexión francesa ya esa es otra historia, que no me gustaría entrar ahora en detalle, pero sí tiene que ver con lo que comenté antes, ¿no? Que el transporte de opio y heroína desde el lejano oriente, como se dice, desde Asia, hacia, bueno, donde estaba participando partes de la mafia italiana y en Estados Unidos, y que pasaba por Francia y después en Paraguay coordinaba Auguste Ricord, ¿no? Que era una Bueno, y la persona, mafia judía, ¿no? A ambos lados del Atlántico. En el caso claro, de los Estados Unidos es claro, público y además lo quieren hacer en héroe Estados Unidos. a Meyer Lansky, ¿no? Meyer Incluso hay varias Lansky, películas sí, sobre... sí. Bueno, y otro tema que vale la pena ubicar es que ya para los años 60 la estructura de la producción y de la distribución del opio, los pioneros fueron los ingleses con las tres guerras del opio en contra de China 1939, 1951, 1956 al 59, y el banco HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Ujú, Corporation. Después ujú, de eso lo retoman porque dominan no solamente toda Asia, sino también las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa. Pero después lo retoman los gringos y estructuran inclusive una aerolínea que se llamaba, eh, se me fue el nombre, Air America, algo así se llamaba. Cuidado, no tiene nada que ver con American Airlines, por si acaso, es Air America. Y con eso, con ujú, los recursos de la droga, en los años 60 bombardearon fuera de la autorización del Congreso norteamericano, bombardearon Vietnam también, pero Laos y Camboya. ujú. Sí, bueno, en América Latina esa conexión pasaba después de Paraguay a Argentina, pasaba a México. Entonces, en los años 70 esa estructura ya cambió. Hubo un esfuerzo para interrumpir y pasó a otras manos, ¿no? Pero hasta el 75 más o menos eh, estaba esa conexión en manos se podría decir, en manos principalmente de la conexión francesa. Y ahí Barbie visitó, en efecto, en Paraguay a Auguste Ricord y su red. Ahora, la pregunta es, ¿en qué medida él se metió en el negocio de cocaína? Allí parece que no hay eh, una, una prueba fehaciente de que esto fue efectivamente así. Puede ser que el nexo haya sido más que todo el tema de la construcción de regímenes militares y también el tema de las armas, del armamento, ¿no? Que esto fue Pero su... buena parte del escándalo se hizo en los años 80, porque ya se conocía, ya a principios de los 70 hubieron inclusive productores cinematográficos franceses que visitaron a Klaus Barbie y denunciaron en Francia que estaba ahí escondido. Inclusive durante los años 60 aparecía en Así es, fotografías y era reconocido, a pesar de que se había cambiado de nombre a Alman, así Klaus es. Alman, aparecía en las fotografías cercanos al dictador Barrientos. Aparecía Ya, en colectas públicas que después él mismo estafaba y jamás le ya, pasó nada. Después era ya. uno de los personajes fundamentales durante toda la dictadura de Banzer, ¿no? Y era totalmente reconocido. Quizás, Pero lo que termina reventando la cosa fue la relación. ya. Por eso me sorprende un poco lo que dices, de lo que yo me acuerdo, yo era Ujú. muchacho en ese entonces, pero yo tengo muy presente, fue la relación con el dictador García Mesa y su Sí, pariente, que era el claro, capo de la producción de cocaína, ya no de heroína, para diferenciar, ¿no? claro, Y ahí tenía esa claro. relación. Entonces ya no pudieron seguir ocultando, ya no pudieron seguirlo protegiendo.
Pero el escándalo era, no era una cuestión reciente, todo el mundo sabía. Esa es la hipocresía, esa es la alcahuetería Así con la es. que funciona la academia, con la que funciona la diplomacia, con la que funcionaba el mundo occidental y cristiano y la prensa libre. Así es, la diferencia que quiero hacer es que si él mismo traficaba o no. Veamos la historia que estás comentando, ¿no? Él en el 51 llegó a Bolivia, allí estuvo un buen tiempo en una zona alejada, que sí es una zona de producción de hoja de coca, pero no hay señales de que él en ese momento estuvo vinculado a algún trabajo, sea de inteligencia, sea, Enfaticemos esto, Teo. Una cosa es la hoja de coca y otra cosa muy diferente claro, es la cocaína. ya, Uno es el consumo de la ancestral, cultural de la hoja de coca y otra cosa muy diferente es el procesamiento. Se requiere una claro. tonelada de hoja de coca para producir 1 gramo de cocaína. Ya, dejemos esto un momento a un lado para podemos retomar eso en lo posterior. Quiero seguir un rato con la Sí, historia por de favor. Barbie, ¿no? Cuando en efecto el general Barrientos en el 64 em, llega al poder, parece que él antes de esa fecha ya había conocido a Barbie y lo invitó a llegar a La Paz. O Barbie quizás desde su propia iniciativa le buscó. Eh, esa historia no está muy clara, pero se conectaron formalmente en el 64 y Barrientos le da la tarea a Barbie de levantar una empresa. Barbie en ese momento ya estaba articulándose, más o menos desde el 64 se tiene registro de esto, con sus colegas ex-nazis en el continente en torno a una empresa que se llama La Estrella. Y esa empresa era para exportar armas. Barrientos, el general Barrientos, le invitó a Barbie a hacerse cargo de otra empresa que se llama Transmarítima Boliviana, que en realidad después llegó a integrar a esa empresa La Estrella. Y allí ya bajo bandera oficial boliviana podía comenzar a expandir sus negocios con armas, ¿no? Entonces allí se sabe que exportó armas, por ejemplo, que tenían que ir a Bélgica, pero las exportó a Israel, que en ese momento era vetado para recibir armas. Entonces, ese tipo de negocio ya se llegó a hacer desde Fíjense, esa la empresa oficial. colaboración entre los nazis y los sionistas no es cosa nueva. No es cosa nueva. Y lo que ocurrió en esa empresa también participó el que sería en lo posterior dictador, el general Hugo Banzer Suárez. También tuvo participación directa en esa empresa transmarítima. Entonces, junto a Barbie, Barbie recibió ya documentos oficiales para poder viajar y en uno de esos viajes es que justamente le reconocen en Europa y saben que Barbie está en Bolivia. Y allí es donde cuando ya el gobierno de Banzer le tocó, Banzer subió al poder en el año 71, porque Barrientos murió en lo que se dice que ha sido un atentado, no hay claridad sobre esto, y después de unos años el general Banzer tomó el poder y en ese momento es que hay una primera persecución desde Europa de Barbie con el intento de llevarla al juicio. Bueno, Y yo creo que es el general importante Ban, acordarnos para nuestra audiencia, que no debe tener presentes estos datos, es que también a principios de los años 60 hubo un operativo del Mossad en Argentina para capturar sí, a Alfred Eichmann, que se lo ajá, llevaron, que estaba también oculto en como una familia común y corriente, y se ya, hizo un juicio que fue un escándalo mundial, fue un espectáculo mundial
transmitido por la televisión, que provocó reflexiones de filósofos, de políticos, claro, de de historiadores, Hannah ¿no es cierto? Arendt, Entonces, no es que era imposible el capturar a Klaus Barbie, no es que era una claro. situación de que era la protección de Banzer, ¿no? Era clarito que ahí estaba protegido por los Estados Unidos y como bien menciona Teo hace un momentito, el hecho de que también Barbie era parte de una red que proveía al Estado de Israel. Y de esa misma época que él tuvo esa protección desde el gobierno de Hugo Banzer, es que sí hay noticia de que él ayudó a conectar a un ministro de Interior de Hugo Banzer con el negocio de la cocaína. Entonces, ahí sí hay como una complicidad con el negocio, ¿no? Lo que quería decir es que ese tipo de roles parece haber asumido Klaus Barbie en Bolivia con respecto a la cocaína, de ayudar a conectar sin meterse, esto no hay evidencia de que él mismo se metiese en el negocio como tal. Este es un punto Pero muy como los... importante, este es un punto muy importante, porque lo que verdaderamente arma él, porque él tampoco es que se ponía a cargar las armas, pues no, si es una persona vieja. Ujú. Entonces, él es el articulador, pero el punto Él es central el de la articulador, es el articulación broker. es la constitución de grupos paramilitares y de escuadrones de la muerte en todo lado, incluyendo en Paraguay que Claro, había una cantidad de información al respecto, ¿no? Es decir, el hecho de que Barbie estuvo en relación con todos los grupos de extrema derecha en América Latina claro. a través de estas redes que ya ni siquiera estaban los originales, sino que eran los hijos, los nietos de los que originalmente constituyeron esas estructuras, ¿no? Y eso es lógico porque esa era su especialidad. Entonces, él era un articulador y era una persona que tenía fama ideológica, ¿no? Su ideología era un poco anticapitalista y anticomunista, así se presentaba, ¿no? Como real, como el La tercera nazi. vía. Sí, sí, sí. Entonces, esto atraía a jóvenes justamente, esa ideología llamaba la atención a jóvenes neofascistas y Barbie era un ejemplo en ese sentido. Entonces, él en varios sentidos era el articulador, ¿no? Ideológicamente y también en la práctica mediante el negocio de armas y si era importante poder recaudar fondos de la cocaína también podía articular en ese sentido, porque justamente durante el gobierno de Hugo Banzer, que corría del 71 al 78, es que comienza a crecer la producción y la exportación de cocaína desde Bolivia. Entonces, en esto Barbie seguramente tenía un rol articulador, jugaba un rol articulador también. Obviamente el negocio de armas y el negocio de las drogas también tiene articulaciones en todas partes del mundo particulares. Ahora, esto es importante, esta relación con el ejército, con las Fuerzas Armadas bolivianas, incluyendo con los jefes de Estado, que dan los golpes de Estado con estas estructuras de extrema derecha que venían siendo alimentadas y coordinadas por la CIA a través de los refugiados nazis. No está solamente en Bolivia. La evidencia que te cuento de Stroessner es clarísimo en el Paraguay, pero también hay relación con Argentina, Brasil y Chile, ¿no? En el caso de Chile, el Claro. apoyo de Colonia Dignidad al régimen de Pinochet es clarísimo. ¿Nos tienes algo que contar al Ujú. respecto? Yo creo que es importante retomar allí el impulso porque ahí estamos acercándonos a los años 70 y ahí es justamente donde también vienen desde Europa un impulso neofascista que comienza a apoyar lo que está ocurriendo en varias partes de América Latina, ¿no? Exponentes del neofascismo europeo eligen ir al continente de América Latina para ver dónde reforzar su lucha
Y justamente en los años 70, también en América Latina, a ver, esta otra figura, vamos a pasar un rato esa de Barbie, porque hay aquí, un momento voy a poner un paso a un lado. Aquí hay una breve historia temprana de la presencia de Klaus Barbie en Bolivia, y ya he mencionado que en el 64 se muda a La Paz, comienza a trabajar con el general Barrientos. En el 65, y eso es importante, nuevamente es reclutado primero por la BND, donde está Helen, por la BND alemana, la inteligencia alemana, y en el mismo año también por la CIA de Estados Unidos. Pero esto, yo creo que Entonces, es importante esto que pones entre paréntesis que dice nuevamente reclutado. Hay un ujú, video que es la versión oficial, la que le lava la cara obviamente a los Estados Unidos, en el que claramente hay un oficial de alto rango de la CIA que supuestamente dice, ah, es que lo que pasa es que no sabíamos, lo que pasa es que como era anticomunista, entonces había que reclutar. Y eso de ahí hace referencia al periodo anterior a la relación con la inteligencia alemana, anterior al BND. Claro, deja en una cuestión nebulosa, ¿no? La situación de cuál fue el año y toda esa situación, lo cual hace ujú, referencia a lo que decían estos amigos franceses, ¿no? De su relación. Porque recordemos que Francia cae, o sea, Francia tiene su día de liberación a mediados del 44 mm, con una penetración de los ejércitos de los Estados Unidos sobre todo el territorio. ujú. Y milagrosamente Barbie sale indemne de esta situación. Entonces, toda esa Ya, situación, todo ese periodo queda en absoluta opacidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy ujú, importante ubicar que la relación es mucho, muy anterior. Primero. Segundo, es el hecho de que acá en los años 50 ya está yéndose, está avanzando sobre estructuras que estaban perfectamente identificadas, como te estoy contando. Es decir, Juan Pazmiño da un dato de 1943, ¿no? Nombra una lista que incluye mm, familias ecuatorianas que están hasta ahora presentes en la política nacional de 1943, ya de nazis conformados. O sea, no estamos hablando de la atropello de derechos humanos a las familias, con campos de concentración, que fue la actitud desesperada e improvisada del principio, sino ya de sectores confirmados. Entonces, no pueden venir con el cuento de que, es que no sabían. Sí, sabían perfectamente quiénes eran y con quiénes estaban estructurando esas cosas. Y de hecho, ¿no es ya, cierto? Durante todo ese periodo hubo un fortalecimiento también de estos grupos fascistas. Ahora, valdría la pena que nos cuentes esta nueva oleada de grupos neofascistas desde ya, Europa. Y estabas mencionando el tema de Portugal. Porque recordemos que Francia no solamente interviene a través de la conexión francesa y la mafia corsicana de la isla de Córcega, ajá, sino que también, ¿no es cierto?, los fascistas que salieron con la violencia brutal de la guerra de liberación de Argelia, que con todo el tipo de torturas, violación de los derechos humanos, después intentan asesinarlo a propio de Gaulle y después van como asesores en las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Esto es muy importante. Es decir, estamos hablando ya, ya oficialmente. Es decir, es la estructura, inclusive con sueldos del gobierno francés. Se conoce ujú, con un poco de humor cruel, ¿no es cierto? La escuela francesa, una escuela ujú. francesa de tortura que participó durante décadas en la represión en América Latina. Eso, y se buscan nuevos destinos, ¿no? Y a eso quiero añadir también agentes de la CIA. Aquí mencioné que Barbie fue reclutado en el 65, 66 con la CIA. Justamente la CIA también había tenido una reducción de personal en esa década, ¿no? Hasta los 70. ¿Y dónde van todas esas personas que ya no trabajan formalmente para la CIA? No es que dejan de trabajar, ellos continúan trabajando, pero en una especie de rol de sombra, ¿no? O sea, que continúan su trabajo,
pero lo continúan de manera privada o de manera subcontratada, tercerizada, y esos agentes también, como ya se conocían desde las guerras en Asia, eh, comenzaban a juntarse a esa articulación en América Latina. Entonces, Yo me no río porque solo probablemente esté pasando lo mismo con lo de Elon Musk, Dodge, la reducción de personal, la denuncia de USAID, es, el recorte de fondos ese de es USAID interesante, ahorita. ¿no? Porque realmente eso es lo que pasa hoy día. También nuevamente hay un impulso de privatizar los servicios y que hace mucho más difícil tener desde la sociedad o desde el Congreso o desde donde sea un control a lo que están haciendo. Porque si es privado, si es particular, ya no tienen a quién justificar lo que están haciendo, explicar lo que están haciendo. Y esto Bueno, pasaba también en te esa cuento, época. es tan relevante para lo que estamos viviendo que el gobierno de Claro, Novoa, al mismo que le están haciendo referencia a los embarques de cocaína en Trading, Novoa Trading, que eso tiene que investigarse, ¿no es cierto? Lo que se ha denunciado, está mm, contratando a la empresa de mercenarios de Eric Prince. ¿No? A propósito ya, de la privatización, que parece ser ya inclusive impulsada por el propio Trump, ¿no? A Congo le está ofreciendo servicios pagados, a Ucrania le está cobrando, es decir, ya son servicios de protección como los que hace la mafia, es decir, casi de vacuna, ¿no? claro. Y es Eric Prince con esta empresa para nuestra audiencia, que ahora se vuelve a llamar Blackwater, pero que antes se llamó, intentó, en respuesta al grupo Wagner, quiso ponerse Mozart. Pero parece que le tocó hacer tocata y fuga, ¿no es cierto? Y otra vez se llama ahora Blackwater. Ya. Pero justo por eso es importante estudiar décadas anteriores, porque se está repitiendo la dinámica, la hermenéutica de cómo lo que no se puede hacer a nivel estatal sin tener que negar las cosas, entonces se privatiza y se continúa haciendo. Y en esa época justamente muchos agentes o ex agentes eran de la CIA comenzaban a hacer esto. Esto en el último, en los años 80, deriva en lo que se conoció como el escándalo Irán-Contra, eh, donde justamente muchas de estas, lo que llaman en inglés assets, ¿no? Muchas de esas figuras que Agentes. estaban vinculadas a la CIA, sin ser contratadas directamente, la CIA podría decir fácilmente, mira, no tenemos nada que ver porque no Cuéntanos son un poquito de detalle para nuestros. nuestra audiencia, sobre todo, ¿en qué consistió el escándalo Irán Contra? Ya, se llama Irán Contra porque vinculó dos procesos paralelos. Uno, Estados Unidos no podía vender armas a Irán porque era su enemigo declarado. Y entonces, cuando asumió el poder Ronald Reagan, la presidencia, ¿no? En el 81, buscó maneras de liberar a rehenes donde Irán eh, tenía mucha influencia, tenía en un principio eran rehenes en Irán, después fueron en otra parte, pero con influencia desde Irán. Entonces lo que buscaba es negociar su salida de esos rehenes y a cambio vendían armas a Irán, pero como oficialmente no se podía vender armas al enemigo, lo curioso es que intervino Israel, entonces vendieron, Israel es el que suministró las armas a Irán y Estados Unidos devolvió la plata o devolvió armas, ¿no? Pero todo esto Rearmó. era con el financiamiento del tráfico de drogas, acordémonos. Claro, esto es una parte de Irán contra. La otra parte, la contra, se refiere a la contra nicaragüense, que era la resistencia armada al nuevo gobierno de los sandinistas en Nicaragua, que habían vencido a la dictadura de Anastasio Somoza en el año 79. Y la parte de la contra tenía que ver con el apoyo también eh, en las sombras, o sea que un apoyo que no podía darse de manera oficial porque el Congreso lo estaba prohibiendo,
Entonces buscaban otras maneras de apoyar esa contra con armamento, con entrenamiento. Entre otras cosas, Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos no podía decir públicamente que estaban apoyando a la claro, contra, pero sí, les decían que eran los luchadores por la libertad, ¿no? Como en Rambo, los de Al sí, Qaeda, eran sí, los esto luchadores fue el, por la libertad. ¿Por qué? Porque habían evidencia, estaba documentado los atentados terroristas en contra de la población civil, incluyendo mujeres y niños, ¿no? claro. Yo he vivido en esa época en Nicaragua y he vivido en carne propia, bueno, con amigos, ¿no? No, no en carne propia, pero en la carne de mis amigos, esas masacres, ¿no? Que se estaban dando. Entonces, sí, estas dos dinámicas, la venta de armas a Irán con complicidad de Israel y el apoyo militar a la contra de Nicaragua llegó a llamarse el escándalo Irán contra. Escándalo porque, bueno, eran dos dinámicas que se hacían sin poder decir nosotros estamos involucrados, ¿no? Y bueno, allí después también se vinculó un tema de, no después, se vinculó también a eso un tema de negocios con cocaína, ¿no? Y más que todo con cocaína. Y no todo, no Porque todo quedó ya damos- terciarizado, acordémonos, porque había Oliver North, ¿no? Un coronel del ejército norteamericano, directamente trabajando con George Bush, que fue encontrado culpable y que el presidente de la República, igual que Biden, ¿no es cierto?, que le indulta a su hijo y a todos los que después de a los que indulta, sabe que han sí, pecado, pero que todavía no les han condenado, les indulta por adelantado. Así mismo hicieron con Oliver North. Pero hay otro del que eso. hay varias películas de Hollywood que lo quieren glorificar, incluyendo una con Tom Cruise, y sabemos que eso es mejor que el registro oficial, ¿no es cierto? En el que hablan de Bobby Seale, en el que él Sí, personalmente sí, sí, ya. traficaba El cocaína. Bowie Seal. Bobby Seale, ¿no es cierto? Que traficaba cocaína en relación con Pablo Escobar y que aterrizaba con toda comodidad en los aeropuertos de Arkansas, donde era gobernador Bill Clinton, ¿no? Sí, lo que quiero rescatar de esa mención de Irán Contra es que igual que lo que pasaba en los años 70, inicios de los 80, con los agentes de la CIA en la reconstrucción de la gesta neofascista, se puede decir, en el continente. Luego también se vio en Irán Contra el que era tercerizado, ¿no? Como tú dices. Era un trabajo que se podía negar porque no era oficialmente un trabajo desde las instancias de Estados Unidos, sea de inteligencia, sea de seguridad. Um, entonces, volveremos un momento, si estás de acuerdo, a las dictaduras, que aquí está esa figurita que ya mostré. ¿Sabes Entonces, qué? este llegó a ser, Permíteme un segundito, Leo, discúlpame un segundito. Adelante, Teo, por favor. mira, aquí está la figura del 78 y como se ve, buena parte del continente está en manos militares. eh, Dictaduras militares. Y allí es donde también el rol de Klaus Barbie llegó a ser más conocido, más abierto. Y por eso que finalmente en el 83, 5 años después, él llega a ser capturado y llevado a Francia. Eh, Porque esta situación llevó a varias dinámicas muy abiertas ya, muy visibles, ¿no? En América del Sur, 76, Argentina había entrado en una época dictatorial o en una nueva época dictatorial y justamente en ese momento también estaba en Estados Unidos de presidente eh, Jimmy Carter. Jimmy Carter llevaba una política que preocupaba mucho a los que estaban a la cabeza de las dictaduras en América Latina, ¿no? Ellos habían formado lo que se conoció como el Cóndor, el Plan Cóndor, que era una articulación entre gobiernos militares en América Latina para buscar rastrear oponentes, comunistas, como ellos decían, y matarlos, ¿no? En diferentes partes. Entonces, así podía ser que
Argentina buscaba en toda Centroamérica y en otros países de Sudamérica también a sus oponentes y los buscaban matar allí. Y no necesariamente lo hacían sus propios agentes, podían contratar también equipos justamente donde participaban esos ex agentes de la CIA y que se llegó a confirmar, ¿no? En muchos casos. Así hay asesinatos que llegaron a tener fama mundial, como Orlando Letelier, que era un ex canciller de Chile, y otros muchos más, ¿no? Em, Que fue asesinado en Washington y que Esto, quedó en esto fue lo nada. que en realidad Washington quería evitar, ¿no? Que estas cosas, por eso que también hubo un esfuerzo desde Washington en esos años para organizar mejor todos esos terroristas que eran ex agentes de ellos o ex assets, ¿no? Que ellos habían entrenado, entre ellos había muchos cubanos, ¿no? De Miami, cubanos que habían huido en los 59 cuando la Revolución Cubana, Uno de ellos, no sé si estés enterado, Teo, a propósito de todo lo que estamos conversando, que yo creo que ya, cae muy bien el dato. Uno de estos agentes cubanos participa en la tortura y asesinato del Che en Bolivia y luego, 12 el 14 años Félix más tarde, Rodríguez Mendigutia, él sí, mismo aparece en el asesinato, agente de la CIA, y él mismo aparece en la claro, tortura y de Kiki Camarena, asesinato de Quique Camarena, agente de la DEA, agente de una organización de seguridad de los Estados Unidos en México. Quique sí, Camarena. También hay películas, hasta en Netflix, claro, lavaditas, ¿no? La versión que conviene dar, pero todo esto está absolutamente documentado. sí, no, y él también posteriormente fue el coordinador de los envíos de armamento y drogas desde el aeropuerto de Ilopango en El Salvador, ¿no? Durante lo que ya hablamos, el De esto, escándalo por de si Ira y acaso, Contra. bibliografía para los compañeros que estén interesados en esto. Hay un libro de un agente de la DEA que se llama Mike Davis, creo que se llama Mike Levine, La gran mentira blanca, creo Mike que se llama. Levine, Levin, sí, sí. Mike Levin, sí, tienes razón. Mike Davis es el que escribe sobre los holocaustos, la provocación de las ah, ya. hambrunas por parte del Imperio Británico en Irlanda, en India, durante todo el siglo XIX, como una técnica de represión, ¿no? Pero a ver, es importante lo del Mike Levin. Y con respecto a lo otro de la participación de la CIA en el tráfico de drogas y el financiamiento de la guerra de Vietnam y del bombardeo a Laos y Camboya con los recursos del opio, hay dos agentes de la CIA, ambos académicos. El uno todavía vive, Mm, Alfred McCoy, y el otro murió hace unos 5 o 6 años, Chalmers Johnson. ujú. Sí, libros hay de más. Yo creo que es hacer las búsquedas y hay bastante literatura. Volviendo un momento al rol de Barbie en ese momento, en esta época, él organizó desde Bolivia la gesta paramilitar, ¿no? Entonces, el golpe de Estado que se llega a dar en julio del año 1980, que es el golpe que puso en la presidencia al general García Mesa, ese fue un golpe donde justamente el rol articulador de Klaus Barbie ha sido esencial, ¿no? Él proveía las armas, o sea, organizaba la provisión de armas, organizaba todo un equipo de gente que se llegó a conocer como los novios de la muerte y que llegaron a proteger negocios con cocaína en Bolivia y también en el golpe de 1980 jugaron un rol clave para la persecución de opositores y esperados opositores al golpe, ¿no? Al régimen. Entonces, esto fue lo que en realidad hizo que Klaus Barbie llegase a tener más fama.
y más presencia abierta. Y es también por eso que fue su caída finalmente, ¿no? Porque llegó a ser tan evidente que una vez que Bolivia recuperó la democracia en el 83, en el 83, entonces ya de inmediato hubo un impulso como para buscar a Barbie. Entonces el gobierno de Hernán Siles Suazo, que asumió, eh, comenzó a organizar la búsqueda, el arresto y la extradición de Barbie a Francia. Yo pondría también una cuestión que marca la diferencia, es decir, hay matices, ¿no? Fue el gobierno socialista de Mitterrand el que activamente logró que se dé que por fin se dé esta situación a pesar de la oposición de la CIA, ¿ah? Se enfrentó a la CIA. Y ahí es muy importante porque varios ministros habían sido Claro. de origen judío y habían participado en la cuestión, otros por convicción, como Roland Dumas, que fue toda la vida un militante socialdemócrata, pero absolutamente convencido, y su asesor Debré, ¿no? Roger Debré, que Eso inclusive es. fue apresado en Bolivia cuando iba a participar apoyando a la guerrilla del Che. Entonces yo creo que es muy importante Sí, explicar eso, porque hubieron otros gobiernos socialistas, el de Pierre Méndez France, el de Guy Mollet, por ejemplo, que no solamente quisieron de la vista gorda, sino que colaboraron con la represión, ¿no? Entonces, importante sí. el tema de Mitterrand, de Daniel Mitterrand, su mujer, que tuvo ahí una participación muy destacada en pelearle a la CIA codo a codo, no solamente con el gobierno de Reagan, sino antes con el gobierno antes de llegar a acceder al poder con el gobierno de Carter, ¿no? Sí, es bueno que añades esa parte, porque ha sido un trabajo bien coordinado. Uno de los principales participantes de esto escribió un lindo librito que fue editado en Argentina, que voy a mostrar un rato. Voy a tapar un rato mi cámara. ¿Qué es este librito? Si quieres, salte de compartir pantalla. Ya acabaste, ¿no es Ya. cierto? Para que presentes el librito. Y para Sí, que te conozcan sí. bien. ¿Cómo hago eso, Pedro? Ya debería estar. A ver. Eh, no Ya, sé cómo salgo. ¿Ya? ya lo Muy hiciste, bien. sí. Ya, ahí está. Y, y ahora muestro el librito. Sí, por favor. Allá. Mira, este librito fue escrito por Gustavo Sánchez Salazar, creo que Salazar, sí, Sí. eh, que justamente era el que coordinó en Bolivia esa acción contra Barbie, ¿no? Para procurar su arresto y extradición. Y ahí cuenta en este librito cómo coordinó con todas esas personas y gobiernos que tú estás mencionando, ¿no? Porque fue un trabajo coordinado, de otra manera no hubiese sido posible, ¿no? Eh, y obviamente Bolivia en ese momento todavía estaba en una situación bastante crítica, porque ha habido en este año 83 y en el 84 también intentos de un nuevo golpe de Estado, civil-militar en realidad, porque había civiles que también obviamente apoyaban la gesta Bueno, y estas militar estructuras, que insisto, son dictatorial. los hijos, los nietos, los bisnietos, inclusive de las originales, ¿no es cierto?, de inmigrantes fascistas europeos, sobre todo los Ustasha, los alemanes y los ucranianos, sobre todo están asentados en las zonas secesionistas de Bolivia, en Santa Cruz. Sí, y también importante en esto ha sido el negocio de la cocaína, ¿no? Obviamente se tuvo que cambiar la estructura de ese negocio con el retorno a la democracia. Y esto fue todo un acomodamiento, digamos, a la nueva situación. El negocio no para, pero sí tiene que acomodarse a las nuevas estructuras de poder. Y en ese sentido había también intereses donde participaban militares y civiles como para retornar a una situación donde pudiesen tener mejor control
sobre lo que, Y ellos también sobre, participaron en el golpe en contra de Evo Morales en el 2019, ¿verdad? allí no me atrevería a dar un criterio. Obviamente es otra coyuntura, Yo te otra cuento una situación. anécdota. Yo fui enviado Sí, por el dime. Banco Central del Ecuador a un encuentro hecho por el BID en Santa Cruz, la víspera del ascenso de la asunción de poder de Evo Morales en el 2006, creo que era. Seis, Yo siempre he 2006. estado interesado impulsando temas de microcrédito y de alternativas innovadoras a favor de la economía popular y solidaria, y me dijeron que vaya, hice una presentación que obviamente nadie le hizo mayor caso. Pero en la clausura, era en un estadio, un centro de convenciones muy importante, no se dieron cuenta de que yo estaba ahí en la mesa, y con toda la franqueza se pusieron a hablar los organizadores, entre los cuales había una persona con un fenotipo bastante indígena, ¿no? Que decía, estos indios de mierda, estos comunistas, los vamos a matar a todos, que ya está organizado. Y se puso a contar con punto y coma, ¿no es cierto? Con lujo de señales, cómo estaba organizada toda, y decía, los croatas, decía, ¿no? Refiriéndose Mm, también a otros grupos que estaban ahí metidos. Pero ya eran los nietos y los hijos estoy hablando del año 2006, de que tenían la cosa lista para dar el golpe, ya. ¿no? Antes de que asuma Evo Morales. Y escalaba, ¿no? Escalaba además con el beneplácito de los otros participantes de los distintos bancos, muchos de ellos oficiales, ¿no? Y multilaterales y todo, y hablaban nomás la escalada de la violencia, de cómo les iban, pero a hacer picadillo y toda una cosa así. Pero te cuento con el detalle final que me parece que es formidable, porque en medio de eso, ¿no? Empiezan a tocar los jarcas. Ajá. Y se olvidaron del golpe de Estado, y se fueron todos a bailar a la música, al son de la música andina, ¿no? Yo creo que ese es algo de las cosas que nos Bueno, es una salvan, bonita de que en anécdota. América Latina no tengamos al menos las versiones Ya, más extremas de los nazis, ¿no? ya. Bueno, la música confraterniza también. Así es, así es. Está bonito. Oye, yo creo que ha sido, Pero ha sido bueno, un hemos recorrido hablado bastante de la... muy revelador, muy revelador. Si tienes algún elemento adicional con el que quisieras redondear esta sesión, y de nuevo queda abierta la invitación para continuar profundizando en algunos detalles en algún otro momento. Ya, mira, Pedro, yo estoy trabajando en este momento yo estoy concluyendo una investigación que tiene que ver justamente con el Irán Contra que hemos conversado. Em, pero eso va a tardar un poco. Yo creo que si tu programa continúa el otro año, en unos 8 meses, creo que allí podríamos enfocar una Encantado, charla sobre esa encantado. Tú temática. ¿Te solamente me cae? avisas, contigo o con algunas otras personas, de estos episodios, que creo que es fundamental para nuestra audiencia que se despabile, y sobre todo que no caiga en la ingenuidad de pensar en la versión oficial, ¿no? Ujú, así es. Y yo creo que lo que podemos aprender sobre todo de la historia es cómo se reconfigura el poder, eh, y las maneras que utiliza para hacerlo, ¿no? Entonces esto creo que es algo que siempre hay que rescatar de la historia y analizar lo que está ocurriendo en este momento con esas lecciones, ¿no? Bueno, un gran abrazo, Teo. Encantado de conocerte, y de nuevo estoy absolutamente a tu disposición desde estas modestas posibilidades. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.